Muy buenos días, hermanos. Es una alegría volver a estar acá. Es un gran privilegio también y es una gran responsabilidad. Y espero que con la gracia de Dios podamos hoy tener un momento en el que podamos seguir meditando en la palabra del Señor, y para eso les pido que me acompañen en oración. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque es por tu misericordia que estoy acá delante de la congregación y que mis hermanos están también el día de hoy acá. Te ruego, Señor, que todo lo que se diga sea únicamente palabras de tu boca para la mutua edificación, para el necesario crecimiento que tú quieres y esperas de cada uno de nosotros. Ayúdame, Señor, porque yo soy un pecador, un gran pecador, Señor, al igual que mis hermanos, pero te rogamos que tu palabra haga su efecto y que nos edifique y que nos sane y que nos limpie. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, son muy pocas o contadas las ocasiones que tengo para poder estar delante de ustedes y espero que el día de hoy seamos muy edificados con esto que vamos a ver. Vamos a hablar acerca del Salmo 1, el Salmo número 1. Y les ruego que vayamos al Salmo. Hoy hemos cantado acerca de la palabra de Cristo. Y lo primero que quisiera que miráramos es el Salmo y vamos a leerlo todos juntos. Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Bien, hermanos, el Salmo bien se puede entender como un preámbulo a todos los demás salmos. Y yo quiero entrar en materia porque creo que hay muchas cosas que vamos a hablar el día de hoy y todas creo que son muy importantes. Lo primero que vamos a ver es una estructura sencilla del Salmo. Primero habla del bienaventurado y dice que ese hombre es bienaventurado primero por no hacer algo, por no andar en el camino de los malos o por no hacer lo malo. Y luego dice que es bienaventurado por hacer algo bueno, que es deleitarse y meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Y luego nos habla de las consecuencias de uno y de otro. Entonces acá nos pone como en una dicotomía. Solamente hay dos caminos. O soy bienaventurado porque me deleito y medito en la ley de Jehová, o no soy bienaventurado porque estoy en el camino de los malos. Y al final nos habla del destino eterno de ambos. Eso en sí es la estructura del Salmo. Parece muy sencilla, pero vamos a ver que es bastante amplia. Y uno de los temas más importantes sobre los que vamos a estar meditando hoy es acerca del que yo considero el verbo más importante del Salmo 1 y es medita. La acción que hace el bienaventurado, además de deleitarse, es que medita de día y de noche, y ahí vamos a pasar un buen tiempo. Lo primero que vamos a hacer hoy, y es, si alguno de ustedes toma nota, vamos a ir hablando de muchas cosas que yo voy a leer, pero no nos vamos a detener a buscar en la palabra, salvo algunos pasajes. Pero es bien importante que quien toma notas lo pueda hacer de una manera tranquila. Lo primero es hablar de la bienaventuranza. En otras versiones se dice dichoso, feliz el hombre, pero dice que es ser dichoso. En la Biblia, cuando miramos muchos pasajes acerca de qué es ser bienaventurado, vamos a encontrar en general tres cosas. La primera es
no solamente que soy feliz, sino de la condición de un hombre que primero conoce a Dios, se conoce a sí mismo como Dios lo conoce a él. Segundo, vive como Dios quiere que viva. Y tercero, es bienaventurado porque se refugia en el Señor como su Salvador, que lo protege de sus enemigos. Vamos a ir viendo uno por uno. El hombre es bienaventurado o somos bienaventurados por conocernos a nosotros mismos como Dios nos conoce. La palabra enseña que es bienaventurado todo aquel que se reconoce como pecador. En el sermón anterior hablamos de que Pablo dijo, este es el misterio de la piedad, que Cristo vino a morir por los pecadores, del cual yo soy el primero. Nosotros tenemos la tendencia a excusarnos, a poder mostrar nuestra propia justicia, pero delante de Dios nuestra bienaventuranza está en decir, sí, Señor, soy pecador, necesito un Salvador, sálvame que perezco. Dice Job 5:17, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. La vida bienaventurada insiste, o más bien consiste, no en que ignoremos o escondamos nuestro pecado, sino que lo confesemos, que no seamos hipócritas. Dice el Salmo 32, 1, 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que la primera bienaventuranza está en decir, Señor, soy pecador, soy un miserable pecador, no tengo esperanza. El verdadero fundamento del perdón y de la bienaventuranza lo encontramos en eso, en reconocer nuestro pecado. Y no solo lo dice el Antiguo Testamento, el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, del 8 al 10, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto finalmente nos lleva a que debemos ser sinceros delante del Señor. Y sincero significa decir siempre la verdad, ser transparente, no poner como una masilla para que no se vea lo feo. Por eso dice el Salmo 94:12, bienaventurado es el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Como un segundo punto, significa ser bienaventurado también en la Biblia, vivir como Dios quiere que vivamos. Ya reconocimos nuestro pecado. Ahora también dice la Biblia que es bienaventurado el que vive como Dios quiere o nos manda que vivamos. Y por eso Santiago nos dice en su carta, en el capítulo 1, verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La vida bienaventurada, dice el Salmo 1, es no andar en la senda de los malos. Por eso el Salmo 112:1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces vamos viendo que esto que dice el Salmo 1 es como una superestructura que nos va mostrando la vida bienaventurada. Reconocemos nuestro pecado y ahora debemos andar deleitándonos en la ley de Jehová y eso va a producir en nosotros ¿qué? Que andemos como Dios quiere que andemos. La vida bienaventurada nos lleva a hacer la voluntad de Dios que en últimas y expresado en las palabras bíblicas es hacer justicia y juicio, o sea, hacer los mandamientos de Dios. Dice el Salmo 106:3, lo leímos hace 8 días en el servicio. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. O para decirlo de otra manera, debemos andar en la ley de Jehová, como dice el Salmo 119:1 que leímos hoy. Bienaventurados los de perfecto camino, los que andan en la ley de Jehová. Ese hombre va a ser bienaventurado, ese hombre va a ser feliz porque va a tener una conciencia limpia.
una conciencia tranquila. Y eso es lo que le da poder a un hombre y a una mujer para hacer la voluntad de Dios. Saber que está haciendo lo que su Señor le manda. Pero esto significa también algo referente a nuestros hermanos. Dios nos manda, recuerden en los 10 mandamientos, unos deberes con Él y otros deberes con el prójimo. Por eso también nos manda que pensemos y ayudemos al pobre. Dice el Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. La pregunta acá no es si solamente pensamos en el pobre o la persona que nos pide monedas o la persona que está en necesidad, sino también el que está en pobreza espiritual. Nos preocupa, nos carga, nos hacemos algo intencionalmente por llevar el evangelio a aquellos que están en pobreza espiritual, para aquellos que no han reconocido su pecado delante de Dios. Ciertamente el evangelio no nos puede llevar al orgullo, hermanos. Dice el Proverbio 14:21, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Así que es bienaventurado, ya vimos, quien reconoce su pecado, quien anda en la ley de Jehová, pero también es como un tercer punto, bienaventurado aquel que se refugia en el Señor como Salvador, quien es un escudo que nos protege de nuestros enemigos. Y en este sentido vemos la eterna lucha que ha existido desde el Edén entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Nosotros tenemos siempre lucha, no solo, pues, contra el pecado, contra huestes espirituales, pero vemos que el justo y el impío siempre están en pugna, ¿cierto? El impío odia al justo porque hace lo bueno y a él eso le irrita. Y el impío sufre porque el impío lo oprime. Dice el Salmo 2:12, seguido del Salmo 1. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Así que somos bienaventurados por depositar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, en Cristo. Y más adelante vamos a ver que el árbol no se planta solo, ¿cierto? El árbol fue plantado. O sea que fue plantado por Dios. No se trata de que el justo trate de hacer buenas obras para ganarse el favor de Dios. Se trata de que él reconozca su miseria, que ahora ande y se deleite en la ley de Jehová, pero que finalmente confíe en él, porque sabe que no va a poder hacer la obra que Dios le manda por sí mismo. Salmo 32:8 dice, gustad y ved qué es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Tenemos esta sensación de tener el control. Siempre queremos tener el control de todas las cosas, pero la verdad es que no controlamos casi nada. Por eso confiar en Jehová es vital para el cristiano, porque sabemos que incluso nuestras concupiscencias a veces parece que fueran más fuertes que nosotros. El día de hoy, recuerdan que leímos Mateo capítulo 5. Y en el principio de Mateo capítulo 5, Jesús está hablando de las bienaventuranzas. Jesús es por excelencia el hombre bienaventurado. Y Jesús nos está enseñando en las bienaventuranzas quién es el hombre bienaventurado y vamos a verlo que habla de estos mismos tres principios. Las primeras tres bienaventuranzas hablan acerca de reconocer nuestro pecado. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran y bienaventurados los mansos. Todas apuntan a darnos cuenta de nuestra condición de pecadores y de nuestra necesidad de Dios. El segundo grupo de tres bienaventuranzas nos habla del segundo punto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos y bienaventurados los de limpio corazón. Esto nos habla acerca de la clase de vida que Dios quiere que vivamos, una vida limpia, íntegra y pura. Y los últimos tres grupos de bienaventuranzas, que son bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia y bienaventurados los perseguidos por la causa de Cristo, hablan de que busquemos refugio en Dios. O sea, que confiemos en Dios a pesar de que seamos perseguidos y que seamos oprimidos.
Y llegamos a un punto crucial. ¿Qué te hace más feliz a ti? Hasta se ha hecho una película de Will Smith en busca de la felicidad y nos parece muy linda, pero el trasfondo de la película en últimas tampoco es muy bíblico, ¿no? No importa que te deje tu esposa, desde que tú luches y seas exitoso y te vuelvas millonario, entonces esa es la felicidad. Pero la que nos dice el Salmo es algo completamente diferente. Cuando estaba preparando esto, curiosamente, y esta semana vi uno de estos memes que decía que mi esposo siempre está cansado a menos que le digan que hay partido. Y eso nos hace felices, ¿cierto? Por lo menos a algunos hombres. La pregunta es, ¿a ti qué te hace feliz? ¿Para qué no estás cansado? ¿Estamos cansados cuando vamos a hacer el devocional en nuestra casa? ¿Estamos cansados para venir a la iglesia? ¿Estamos cansados cuando tenemos algunas reuniones que nos convocan a meditar en la palabra de Dios? Pero tal vez no estamos muy cansados para reuniones con amigos. Yo creo que es algo en lo que tenemos que meditar. ¿Cuál es la verdadera felicidad? En el mundo empresarial se habla que los empleados felices son más productivos y se busca a toda costa, pero ¿qué es eso? ¿Qué es ser feliz? Se dice que también los niños deben ser felices y buscamos que estén felices. Pero la verdadera felicidad, hermanos, está en la santidad. Solo la santidad a Jehová nos hace realmente felices. ¿Y por qué? Porque Dios, que fue el quien nos hizo, sabe cómo llenar cada uno de los aspectos de nuestra vida. Él sabe lo que necesitamos. Es como un pintor excelente y magnífico. ¿Sí se han dado cuenta que los mejores cuadros tienen primero un fondo negro? Si todo el cuadro fuera de colores brillantes, no tendría profundidad. Y Dios eso es lo que hace. Por eso el Proverbios dice, aún en la tristeza, después de la tristeza viene la alegría, pero aún en el gozo, el corazón tiene dolor. Y estamos en ese mix de emociones. Pero Dios sabe que aún, incluso ¿recuerdan lo que predicamos hace 15 días creo? Pablo dice, estoy gozoso en medio de la cárcel, estoy gozoso en medio de que tengo hambre, que no tengo recursos, pero en todo Cristo será glorificado. Muy bien. Ahora dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así que este hombre es bienaventurado por no hacer lo malo, por no seguir el consejo de los malos. Y casi como que automáticamente nosotros pensamos que nosotros no estamos en ese grupo, ¿cierto? Pero yo les voy a hacer una pregunta. ¿A quién le prestas tus oídos? Cuando tienes una necesidad, cuando tienes que tomar una decisión, ¿a quién recurres? ¿A internet? ¿A los consejeros? ¿A los expertos? ¿A quién? ¿Cuál es la primera y principal fuente de consejo en tu vida? Cuando tienes que tomar una decisión en tu matrimonio, en la crianza de tus hijos, ¿cuál es ese primer recurso? ¿Es la Biblia? ¿Son los cristianos? ¿Es un consejo piadoso? ¿O estamos más bien como buscando qué dicen? Miren, es curioso que hay muchas noticias que tienen mucho tracking, le digo yo, y es que, o sea, muchas visualizaciones. Y dicen como las cosas en las que Mark Zuckerberg no invierte. Y entonces uno como que puede entrar ahí a mirar y venga, a ver qué hace el hombre para ser rico, ¿no? Y tiene uno como, o sea, pueden llegar a mantenerse mucho tiempo estas noticias porque pensamos que lo que él hizo, o ahí podemos encontrar una forma de encontrar cómo hacer riqueza. En últimas, y vamos ahora a entrar a esta parte que es bien importante, es nosotros muchas veces como cristianos lastimosamente nos parecemos más al pueblo de Israel cuando Dios le dio la ley a Moisés. Dijo Moisés, no, esto está muy difícil, vaya usted, hable con Dios y cuéntenos Dios qué quiere y nosotros le hacemos caso. Y Moisés subió 40 días, pero el hombre nada que llega. Entonces como que perdemos la paciencia y entonces empezamos a buscar ídolos que nos den respuestas a nuestras preguntas más importantes acerca de cómo vivir la vida. Y esto es la misma dicotomía.
O creemos en Dios y buscamos su consejo, o lo buscamos en el mundo o en nosotros mismos, en nuestro propio corazón. Y esta es tal vez una de las preguntas más importantes que tenemos el día de hoy. Hay una doctrina dentro de la fe reformada que habla acerca de la suficiencia de las escrituras. La Biblia es suficiente para todas las cosas que el creyente necesita en su vida. La pregunta es, ¿para ti es suficiente la palabra de Dios? ¿Para mí lo es? ¿Es suficiente cuando tengo algún tema económico? Claro, la Biblia no me va a decir cómo debo cerrar el negocio concreto que tengo mañana, pero sí me va a dar los principios concretos de si mi corazón está correcto conforme a su palabra. Me va a decir cómo criar a mis hijos, me va a decir cómo debo llevar mi matrimonio, me va a decir cómo trabajar con mi jefe, ya sea un buen jefe o un no tan buen jefe. Pero ¿es la Biblia suficiente o estamos buscando otros maestros, otros gurús? Y si vemos acá hay como en la estructura del Salmo, hay como una escalera descendente de pecado, ¿cierto? Yo primero tengo una duda y escucho el consejo del malo. Luego voy caminando con él y luego ya estoy sentado. Cuando mi papá vivía, y yo no sé si eso es algo recurrente, pero creo que a todos pasaban, era, su papá ya se sentó en la tienda. O sea, cuando ya la persona está sentada es que ya está cómoda y ya está, se alargó la visita. Y ahí entramos en comunión. Dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Lo peor que pudiera pasar no solamente es que escuchemos consejo de malos, sino que andemos con ellos, o que caminemos con ellos, que estemos de acuerdo en sus prácticas. Incluso, no solo que hagamos ese tipo de cosas, sino que tengamos un yugo desigual. Eso pudiera ser todavía más complicado porque ya dormimos con el pecador. En Génesis 13:12 nos cuenta la historia de cuando Abraham y Lot se separan. Entonces dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces ahí vemos como la escalera descendente. Lo primero que vemos es a Lot con Abraham, luego vemos a Lot yendo hacia Sodoma y Gomorra, y lo segundo que sabemos es que Lot está viviendo en Sodoma y Gomorra, en Sodoma, y finalmente Sodoma está viviendo dentro de Lot, lastimosamente. Nosotros, si no meditamos en Dios, vamos a ir en esa escalera descendente de pecado. Cuando los cristianos, bueno, cristianos no, los creyentes del Antiguo Testamento oraban, ¿se acuerdan cómo oraban? Se inclinaban en dirección a Jerusalén y oraban a Dios, aún cuando estaban en la deportación en Babilonia. Y eso para nosotros es una gran analogía al día de hoy. ¿Hacia dónde apuntan tus afectos? ¿Hacia dónde apunta la dirección de tu vida? ¿Hacia la ciudadanía del cielo? Sabemos que ese es nuestro norte, nuestro fin. Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero nos falta una pregunta. ¿Cómo es el camino de los malos? Porque ya vimos que hay un camino, ya vimos que su consejo, ¿cómo es ese camino? Proverbios 21:8 dice, el camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Proverbios 21:8. Aquí, en la analogía del Salmo, si se dan cuenta, el necio es como una persona que está como la paja, no tiene raíz, no tiene fundamento. Todos los planes del torcido, si nosotros escuchamos o empezamos a tratar de ver qué dicen los presidentes, qué dice la ONU, qué dicen no solamente las instituciones, sino estos famosos gurús, vemos que unos se contradicen a otros y a veces como que, pero ¿cuál es el fundamento de lo que están diciendo? ¿Sí? El matrimonio ya no es entre hombre y mujer, ahora puede ser entre quien sea. Entonces, ¿cuál era el fundamento? Si esto que es tan importante cambia, ¿qué más puede cambiar? Si un creyente no tiene la palabra de Dios, ¿sobre qué va a tener firmes sus convicciones? El Proverbio 1:10 al 14 relata la historia y le dice, hijo mío, no vayas con los pecadores porque ellos te quieren invitar y te van a decir, ven, vamos, hallaremos suerte de toda clase, pongámosles acechanzas y trampas a los inocentes, hallaremos botines y riquezas de toda clase. Ven, echa tu suerte con nosotros. Y eso es lo que debemos evitar. ¿Cómo son las palabras del no creyente?
Sus dientes, el Salmo 57:4 nos dice que sus dientes son como lanzas y flechas, tienen lenguas como espadas. No pasará mucho tiempo hasta que empecemos a tener comunión con un no creyente que nos damos cuenta de que al principio son muy amables, pero después empiezan a hablar mal del otro, a poder ver cómo lo hago caer, a ver cómo yo me siento amenazado y no me dejo. En últimas, esta analogía de los dientes es que cuando tú hablas mal de otra persona o mientes acerca de otra persona, lo que estás haciendo es dañar su reputación. Porque por testimonio de 2 o 3 se decide algo. Una persona podía morir porque 2 personas se ponían de acuerdo y decir, sí, él hizo eso. Tenía que morir. Era muy grave. Hoy en día pareciera que eso no es tan así, pero puede llegar a suceder todavía. Sus palabras, dice en Proverbios 26, 24 al 28. En la versión nueva traducción viviente, la gente podrá cubrir su odio con palabras agradables, pero te están engañando. Fingen ser amables, pero no les creas. Tienen el corazón lleno de muchas maldades. Aunque su odio esté cubierto por engaño, sus fechorías serán expuestas en público. Así que eso nos habla de ser prudentes, sencillos como palomas y prudentes como serpientes. ¿Sí lo han notado en las personas que lo rodean, compañeros de trabajo, vecinos? Somos muy queridos, pero cuando nos adentramos mucho ya nos podemos dar cuenta de que lastimosamente esa es la naturaleza del lobo. El lobo no puede dejar de ser lobo, así se cubra y se vista de oveja. Su corazón trama el mal. Y finalmente habla de los escarnecedores. Esta palabra se puede traducir también como burladores. ¿Y quiénes son los burladores? No es alguien que está sentado en una silla todo el día riéndose, jaja, sí usted. No, eso no es un burlador. La palabra de Dios dice en Proverbios 21-24 la definición de quién es este escarnecedor. Dice, escarnecedor es el nombre del soberbio y orgulloso que obra en la insolencia, en la insolencia de su presunción. La nueva traducción viviente lo dice como, los burlones son orgullosos y altaneros, actúan con una arrogancia que no tiene límites. Y vemos que en nuestra sociedad hoy en día, estos burlones tal vez no sean tan detestables como parecen, ¿cierto? Porque el burlón, al ser un hombre orgulloso y pedante y altanero, tal vez ha sido una persona que la riqueza, la vanidad y el poder han contaminado su corazón. De tal manera que puede ser una persona muy respetable, un político, un empresario, alguien con influencia, y tal vez nosotros en el afán de poder ganar el favor de esta persona, porque muchos sí son muy orgullosos y en eso creo que no hace falta ahondar mucho para darnos cuenta de que cuando una persona, no por ser rico o por tener poder es orgulloso, pero una persona no creyente que se ha dejado contaminar por eso, ciertamente lo es. Entonces nosotros estamos ahí, como tratando de buscar en estas personas algo. El pastor hablaba de eso cuando estábamos por acá en elecciones. ¿En dónde está tu confianza? ¿Está en el Dios Todopoderoso o en el político de turno o en el empresario que me puede dar un trabajo? Lo complicado es en que mi esperanza esté puesta en el hombre, porque ciertamente Dios los puede usar. Pero si nosotros estamos ahí detrás con ese anhelo y como que eso nos define y que si yo pierdo ese trabajo entonces yo ya no soy nadie, ahí está lo complicado. Para finalizar este punto del versículo 1, podríamos decir, hermanos, con toda confianza que son cisternas rotas que no retienen agua. Cuando acudimos al consejo del malo, cuando nos vamos en ese camino, son cisternas rotas. Jeremías 2:13 dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ahora entramos al punto crucial, y es el verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vamos a leerlo todos, por favor. Sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Entonces el hombre bienaventurado es bienaventurado porque se deleita en la ley del Señor y medita en ella. Y aquí ya vemos muchas cosas. ¿Cada cuánto medita? De día y de noche, por lo menos 2 veces al día. Está meditando en la ley del Señor. ¿Y es una carga para él? Es una delicia. Para eso no está cansado, como dijimos. Lastimosamente, la meditación es un medio de gracia que hoy en día está muy olvidado. Generalmente lo atribuimos incluso a la nueva era, al yoga y a todas estas prácticas que son mundanas, pero aquí voy a empezar a relatar algo que hacían los puritanos en su momento. Y esto que vamos a ver en este punto es cómo era la meditación cuando era algo central para los reformadores y puritanos. La meditación es un medio de gracia, pero ¿en qué meditamos? Esa es la pregunta. Nosotros podemos, cuando tenemos un problema, meditar y rumiar el problema. Entonces lo que domina tu meditación moldea la manera en que te ves a ti mismo, a la vida y a Dios, y eso moldea las decisiones que tomas y las acciones que realizas. ¿Está tu meditación secuestrada por la difícil situación social que atraviesa nuestro país? ¿Los problemas económicos por los que atraviesa tu vida? ¿Los conflictos recurrentes al interior de tu hogar? ¿Los problemas en tu ambiente laboral? ¿Las luchas que tienes en tu ser interior? Lo estresante y demandante que es tu agenda todos los días, la enfermedad física, las dificultades diarias de la vida en un mundo caído. La fe bíblica no dice que no están esos problemas. La fe bíblica mira la realidad pura y dura, pero medita en Dios. Por eso, examina la realidad, pero hace del Señor su meditación. No medito en mis problemas, medito en las promesas de Dios, en Dios mismo, porque ahí es donde voy a encontrar el poder. Si yo tengo una máquina muy poderosa, una motosierra, pero yo no la conecto, ¿de qué me va a servir? De nada, ¿cierto? Necesita estar conectada a la fuente, y la fuente es Dios. Por eso la fe por sí sola no hace nada, pero la fe en Dios es lo que mueve las montañas. Al poner la mira en el reino de Dios tendremos la visión correcta para ver nuestros problemas por encima del sol. ¿Recuerdan? Cuando vemos la vida a la luz de la eternidad vamos a poder ver como si nos hubiéramos en un avión y vemos todo chiquito, todos los problemas son chiquiticos, porque desde la perspectiva de Dios vemos todo como debe ser. Ahora, ¿qué es meditar? La palabra meditar o musitar significa pensar o reflexionar. Dice el Salmo 39:3, en mi meditación se encendió fuego. Y aquí ya empezamos a ver algo, y es las emociones, los sentimientos son importantes. ¿Y por qué son importantes? Hace un tiempo leí un libro, pero al final, digamos, es el mismo concepto. Nosotros podemos tener todas las buenas intenciones y todo el conocimiento que queramos en nuestra cabeza, pero finalmente lo que no baja al corazón, a los afectos, a las decisiones, nunca se va a llevar a cabo. Y lastimosamente es como si fuera un jinete que está tratando de persuadir a un elefante que cambie de curso. La mente quiere hacer todos los cambios que quiere, pero el elefante va por su curso. Y si no meditamos, no vamos a poder mover ese elefante de los afectos. Cuando queremos hacer algo, lo hacemos, ¿cierto? No importa que haya que hacer lo que haya que hacer. Podemos tener mucho trabajo, pero cuando nos llaman a algo que queremos, eso se hace como sea. Ahora, también significa murmurar o hablar entre dientes, hacer sonidos con la boca, implica lo que expresamos hablándonos a nosotros mismos. Esta meditación supone recitarse a sí mismo pasajes de la escritura que hemos memorizado. En el Antiguo Testamento no tenían Biblias como nosotros hoy en día, así que les tocaba memorizarse lo que predicaban y de camino a casa ir recitándolo. Y de esa manera era que le enseñaban también a sus hijos. Entonces, si una persona predicaba del Salmo 1, se devolvía a su casa, pues porque no tenía Biblia diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni. Y en todo el camino, que era muy largo porque era a pie, tenían
Ese recitar y ese meditar iba fijando en la mente, como hace poquito que estuvimos con los pastores de MeToo, los niños tienen unos cubos de Rubik. Y en el cubo de Rubik uno tiene que mirarlo por todo lado para poder que casen todas las caras. ¿Sí? Todos saben que es un cubo de Rubik. Meditar es como algo así. Usted tiene que coger el asunto y mirarlo por todas las caras para tratar de entender a profundidad y comprender con exactitud y sacar el máximo provecho de esa verdad. Porque cuando nosotros vemos de pasadita, ay, bueno, toca hacer el devocional, lee rápido, bienaventurado el varón, listo, amén, chao. ¿Qué provecho va a sacar de eso? Tal vez nada, ¿cierto? Vemos que esto era una práctica también en el Antiguo Testamento, Génesis 24:63. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Isaac meditaba. A pesar de la ardua tarea que tenía Josué en conquistar toda la tierra de Canaán, imagínense, era el general del ejército y tenía que conquistar un montón de naciones. ¿Y qué era lo principal que tenía que hacer? Josué 1:8. Vamos a buscar Josué 1:8. Y lo vamos a leer todos en voz alta. Josué capítulo 1, versículo 8. Si ya lo tienen, lo vamos a leer a la 1, a las 2 y a las 3. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces Josué, a pesar de su ardua tarea, también tenía 24 horas y era lo más importante que tenía que hacer. Los salmos hablan de esta práctica. Salmo 63:6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Meditaba en la noche. El Salmo 119, 148 también dice: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Meditaba de día, meditaba de noche, pero con anhelo. Cuando el hermano Leonardo leyó acá el Salmo 119, ¿ustedes no sentían en su corazón cómo se siente cuando uno lee el Salmo 119 que habla de la ley de Jehová? ¿Se siente frío? No. Dice, Señor, es que es mi deleite, es mi delicia, es mi todo. Y se nota no solamente que es la meditación de leer con un libro, sino de saber que estoy hablando con el Señor, de que su consuelo está conmigo. Eso es por eso les digo que las emociones son importantes. Si mi corazón no se enardece cuando medito, entonces es puro conocimiento, y tal vez eso es lo que nos pasa. Los reformados tenemos mucho conocimiento, ¿cierto? Pero nuestras vidas a veces pasan por frías, toscas, porque hemos descuidado el deber de meditar. Se medita en algo que es de importancia, así que debemos meditar en Dios. Thomas Watson dijo: la meditación es un santo ejercicio de la mente por el que traemos a la memoria las verdades de Dios y con seriedad reflexionamos sobre ellas y nos las aplicamos. Meditar consiste en ese ejercicio de la mente por donde yo empiezo como a rumiar, como a masticar, como que, Dios mío, se nos acaba el tiempo. Es este ejercicio tan importante en el que yo lo veo de todas las formas posibles y digo, Dios dijo esto y si lo dijo es porque es importante. Así que también lo debo ver como una carta de amor que Dios escribió para mí y apreciar la sabiduría que Dios imprimió en la palabra para darme el consejo en mi vida. Edmund Calamy dijo: la verdadera meditación es cuando un hombre medita en Cristo de tal manera que logra que su corazón se inflame de amor de Cristo. Meditan las verdades de Dios de tal manera que se transforma en ellas y meditan el pecado de tal manera que logra que su corazón aborrezca el pecado. La meditación, decía él, debe entrar por 3 compuertas. La del entendimiento, porque si yo no entiendo la palabra, pues no voy a poder sacar ningún provecho de ella. Pero ese es el primer paso nada más. Luego tiene que entrar por el corazón y los afectos.
porque si yo no amo y eso no enciende mis emociones, entonces tampoco voy a actuar. Y la tercera puerta por la que tiene que entrar es por la vida práctica, que me lleve a hacer resoluciones y unas resoluciones que vayan de por vida, no una resolución de un mero deseo de, bueno, sí, a partir de ahora no voy a volver a decir mentiras. No, una resolución y un compromiso de amar la verdad, de comprometerme a vivirla y a defenderla todos los días de mi vida. Había dos tipos de meditación del que hablaban los puritanos. Una meditación que era ocasional. Yo puedo estar meditando en este momento, estoy viendo el ventilador, estoy viendo que me está generando una brisita deliciosa y empiezo a meditar en eso y decir, como el Espíritu Santo sopla para dar refresco a mi vida. Y voy volviendo algo natural en algo espiritual que reconforta y alimenta mi espíritu. Eso es una meditación ocasional y deliberada. Pero hay otra que es solemne y que es más prefijada, y es cuando yo tengo un momento diario. Todos los días reservo una hora, por lo menos una hora. Una hora es un horario, ¿no? No una hora de 60 minutos. Puede ser media hora, es que depende. O sea, si usted tiene hijos pequeños, si usted, a veces eso puede ser complicado, pero hay que buscarse el momento. Y decían ellos, esa es la meditación más importante. Ocurre cuando usted aparta un tiempo y entra en su aposento privado o da un paseo privado y allí medita deliberadamente en las cosas del cielo. Esta meditación se posa en Dios, se posa en Cristo y en la verdad, al igual que la abeja se posa sobre la flor y hace morada en ella para absorber toda su dulzura. Por eso decía el pastor, empiece por un versículo, o dos, o tres, pero tráigale lo máximo, que cuando usted venga aquí a cantar a la iglesia, esté lleno del amor de Cristo, que cuando usted considera a Cristo y en medio de su semana, usted pueda sentir que la palabra lo lavó de pies a cabeza. Porque si nosotros volvemos los medios de gracia algo forzado, se van a volver un sirviente inútil en el que yo ya hice mi devocional el día de hoy, pero al final nunca medité en eso. En notas prácticas, puede escribir unas notas de sus meditaciones y estar volviendo a ellas cada tanto, cada vez que cambie una actividad, en la noche. Los puritanos hacían mucho eso. Jonathan Edwards decía, yo en la noche voy a meditar todas las noches acerca de qué hice bien, qué hice mal y cómo puedo mejorar. Dijo, incluso voy a meditar mucho acerca de la muerte, porque la muerte nos pone en perspectiva. La muerte nos dice cómo viví aquí y cómo me voy a enfrentar cuando me vea con el Señor. Thomas White decía que la meditación breve de cuatro frentes principales. La primera es las escrituras, la segunda de las verdades prácticas del cristianismo, la tercera de ocasiones providenciales. ¿Se han visto como cuando Dios ejecuta un juicio en la tierra, pasa algo extraordinario y de repente el Espíritu Santo le recuerda a uno cosas y uno dice, vea, ahí es un buen momento para meditar, porque podemos entender mejor la palabra y Dios nos habla directamente para poder afianzar e iluminar nuestro corazón. Y finalmente los sermones, los cuales son particularmente un campo fértil para la meditación. Decía él, es mejor escuchar un sermón y meditar en él que oír dos sermones y no meditar en ninguno. Voy a ir cerrando con lo siguiente. Richard Baxter decía lo siguiente y creo que es muy pertinente y creo que va a ser de mucha edificación para nosotros. Dice, ¿por qué se pierde tanta predicación entre nosotros? Los profesantes pueden ir de sermón en sermón y nunca se cansan de oír o leer, y sin embargo tienen almas tan lánguidas y hambrientas. No conozco ninguna otra causa más cierta ni mayor que su ignorancia e inconsiderada negligencia en la meditación. Le está diciendo a alguien que tiene mucho peso para nosotros como creyentes. Algunos oidores tienen anorexia espiritual porque no tienen ni apetito ni digestión. Es decir, no quieren ni escuchar la palabra ni meditar en ella. Pero otros tienen bulimia espiritual. Tienen el apetito, pero no digestión. Escuchamos la palabra, pero no meditamos en ella. Y John Owen decía, si he observado algo por experiencia es esto.
Un hombre puede conocer la medida de su crecimiento y declive en gracia conforme a sus pensamientos y meditaciones en la persona de Cristo y la gloria del reino de Cristo y su amor. Quiero ir cerrando con estas preguntas, hermanos. ¿Por qué hacen tan poca impresión sobre nosotros las promesas y amenazas de Dios? ¿Se acuerdan que el pastor predicó varios sermones sobre eso? Porque no meditamos en ellas. Porque tal vez no creemos que eso es en serio. ¿Por qué somos tan ingratos con Dios por sus bendiciones? ¿Por qué no producen frutos piadosos nuestras vidas, su providencia y aflicciones? ¿Por qué no nos beneficiamos de la palabra y los sacramentos? ¿Por qué somos tan críticos con los demás? ¿Por qué nos preparamos tan débilmente para la eternidad? ¿No es debido en gran medida a nuestra falta de meditación? De seguro que sí. Si continúas descuidando la meditación, se apagará o destruirá tu amor por Dios. Se hará desagradable pensar en Dios. Quedarás expuesto al pecado de modo que lo veas como un placer. Te dejará vulnerable y frágil ante las tentaciones y pruebas de toda clase. En resumen, te hará caer de Dios. ¿Es importante la meditación en nuestras vidas hoy en día? Tal vez nos sentimos mal cuando no venimos a la iglesia, cuando no oramos, cuando no leemos la palabra, pero tal vez y hasta el día de hoy muchos de nosotros no nos sentimos mal por no meditar, ¿cierto? Es un medio de gracia importantísimo. A manera de conclusión final, hermanos, Cristo es el hombre bienaventurado. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todo aquel que permanece en mí tiene vida eterna. Algún día un hermano, él no es pastor, él estaba predicando sobre eso y dijo, mire, usted puede estar a 2 milímetros de la vid verdadera y está muerto. Tiene que estar pegado. La meditación va a demostrar si estamos vivos o el estado espiritual de nuestra vida. ¿Estás cansado? ¿Es difícil para ti meditar? Para todos. Yo creo que tal vez para nosotros esto es un tema nuevo. Ven a Cristo. Él no quebrará la caña cascada ni el pábilo que humeare, dice Isaías 42:3. Y Ezequiel 34 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Dice el 14, en buenos pastos las apacentaré y en altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en un buen redil y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Ven a Cristo, medita en Cristo. Que se inflame tu corazón de meditar en Él, en su obra. Dio su vida por ti y por mí. Es maravilloso que nuestra mente esté llena, inundada de Cristo. Ruego al Señor, Dios Todopoderoso, que permita que meditemos, que hagamos cambios en nuestras vidas hoy. Que empecemos a meditar, a escribir y a hacer resoluciones para meditar en Él, para que la iglesia se avive, para que nuestra vida se encienda y ese fuego que se encienda en nosotros toque a otros. Eso se ve, hermanos. Solo quiero terminar con esto último. Cristo es el árbol de la vida. Apocalipsis dice, después me mostró un río limpio de agua viva y resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Estamos cimentados, arraigados en un árbol eterno, por eso su hoja no se cae y todo lo que hace prospera. Pero si estamos unidos a Cristo. Vamos a orar, hermanos. Les pido que me disculpen por pasarme el tiempo. Padre Celestial,
Ayúdanos a meditar en Cristo, en la obra, Señor, que tú hiciste, en el gran amor y la compasión que tú tuviste, Señor. Fue sangre, Señor, fue sudor, fueron golpes que tú sentiste. Ayúdanos a poder valorar, a poder meditar en tu obra, en lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, que podamos levantar nuestras manos con alegría, glorificando y alabando tu nombre por todo lo que tú has hecho. Perdónanos por nuestra frialdad, perdónanos por nuestra indolencia, perdónanos porque llevamos un cristianismo muy, muy intelectual, pero que poco lleva a los afectos, que poco lleva a las decisiones, que poco se siente, que poco se vive. Ayúdanos a meditar y que nuestra meditación produzca fuego y arda nuestro corazón para que tengamos hambre y sed de ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.